Jacobo, el hermano del Señor, en su carta, en el capítulo 1, y en el versículo 12, dice una frase que recordaba estos días. Habla de una persona feliz, un hombre feliz. Santiago 1:12, feliz, bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba, porque una vez que ha sido aprobado, recibirá la corona de la vida que el Señor ha prometido a los que le aman. Esa frase, cuando dice que ha sido aprobado, es porque realmente ha vencido en la prueba. Pero habla de algo que me encanta, porque habla de una corona que Dios va a darnos. Es impresionante que Él no solamente nos ama, no solamente nos salva, no solamente nos regala la salvación, no solamente vamos a vivir con Él por toda la eternidad, no solo nos acompaña todos los días, sino que además nos da premios. Nuestro Dios es impresionante. Y recordaba como un juego de palabras todos estos días con el famoso coronavirus, las coronas que aparecen en la Biblia, y son 5 que el Señor tiene preparadas para nosotros. Y solamente en unos minutos podemos verlas porque lo que hay detrás de esos premios es realmente impresionante. Y la primera es esta, de la que habla Jacobo, de la que habla Santiago, cuando dice que cuando vencemos las pruebas, las situaciones difíciles, Dios nos regala una corona. A veces no nos damos cuenta de que la vida cristiana, parte de la vida cristiana es siempre pasar momentos muy difíciles. Estamos en una lucha espiritual. Pero hay una gran diferencia en las situaciones, como me gusta decir, que atravesamos. Porque a veces nosotros pensamos que es lo mismo una prueba que una tentación, las situaciones difíciles que estamos pasando. Pero no es lo mismo. Dios permite las pruebas en nuestra vida, y creo que ya me lo habéis escuchado varias veces, para sacar lo mejor de nosotros. Siempre que Dios nos prueba es para que salga lo mejor que tenemos dentro. El diablo, sin embargo, nos tienta para sacar lo peor de nosotros. Siempre que el diablo pone una trampa, es para quitar lo peor que nosotros tenemos dentro de nosotros. Por eso en esa lucha espiritual lo importante es que podamos estar ayudándonos unos a otros, orando unos por otros. Ahora que tenemos estos medios que puedes enviar mensajes por el teléfono, por email, de muchas maneras diferentes, pues a veces un texto bíblico, algo que Dios te ha hablado a ti, pues puede ser la diferencia en mi vida para salir aprobado y para ganar esa corona. Si vamos a una segunda corona, en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 9, y desde el versículo 24 aparece esa segunda corona. Y esta es una corona muy diferente. Es una corona que se regalaba, mejor dicho, se ganaba cuando tú ganabas una carrera en los Juegos Olímpicos. Primera carta a los Corintios, Pablo escribe en el versículo 19 del capítulo 9, porque aunque soy libre de todos me he hecho esclavo para ganar el mayor número posible. Y un poco más adelante, ya desde el versículo 24, porque ese es el contexto de Pablo de querer ganar a todas las personas para el Señor, dice, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero solo uno obtiene el premio? Corred de modo que ganéis. Y todo el que compite en los juegos se abstiene de todo. Ellos lo hacen para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Por lo tanto, yo de esa manera corro. No como si no tuviera una meta. De esta manera peleo. No como dando golpes al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo hago mi esclavo. No sea que habiendo predicado a otras personas, yo mismo llegue a ser descalificado. Y está hablando de no poder seguir predicando, no está hablando de su salvación, es obvio. Pero esa imagen que menciona de los Juegos Olímpicos donde todos corren y solo uno obtiene el premio, era impresionante porque en aquellos momentos, en los Juegos, cuando se celebraban en Grecia, el único premio que tenían los corredores era una corona de laurel. Y yo no sé hasta cuándo podía durar esa corona, pero no demasiado.
La persona no podía ser demasiado orgullosa como para enseñar la corona a todo el mundo, porque tarde o temprano ese laurel iba a estropearse. Pero es la corona que el Señor nos da en cuanto al trabajo por el Señor, en cuanto a todo lo que hacemos por Él, en cuanto a vivir de una manera diferente. Por eso Pablo decía que Él golpeaba su cuerpo y que no le importaba incluso perderlo todo con tal de ganar a más personas. Él en la segunda carta a los Corintios, el capítulo 2, habla, y el 3 y el 4 los siguientes, del contraste entre lo que se ve y lo que no se ve, en cuanto a las cosas que realmente merecen la pena en la vida y las cosas que muchas veces nos quitan el tiempo. Y en la primera carta a los Corintios habla de que nuestro trabajo para el Señor tiene que ver con cómo construimos en el fundamento, que es el Señor Jesús, la roca firme. Y habla que a veces podemos construir pues oro, plata, y cada vez va como descendiendo hasta llegar a madera y quizás construir heno o hojarasca, cosas que al final se van a quemar. No está hablando tanto de lo mucho que trabajamos, porque a veces podemos caer en el riesgo de pensar que si trabajamos mucho, Dios nos va a amar más. Y no es así. Está hablando de la motivación por la cual trabajamos. ¿Por qué hacemos las cosas? ¿Para que las personas nos vean a nosotros o para la honra del Señor? Y ese es un examen que todos tenemos que pasar, empezando por mí mismo. Si vamos a ayudar a otros, como Pablo decía, para que puedan llegar a conocer al Señor y hacerse de todo por todos, para que ellos realmente puedan llegar a conocer al Señor. En la segunda carta del apóstol Pablo también a Timoteo, y esta vez en el capítulo 4 aparece una tercera corona. Apóstol Pablo escribiendo a Timoteo, segunda carta, y el capítulo 4, en el versículo 6, habla del momento en el que él va a ver al Señor ya, porque es quizás la última carta que escribió y él ya era mayor. Y entonces dice: yo estoy para ser derramado como una ofrenda y el tiempo de mi partida ha llegado. He peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he guardado la fe. En el futuro me está reservada la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me entregará en aquel día, y no solamente a mí, sino también a todos los que aman su venida. Esta frase me encanta, la corona de justicia, porque quizás nosotros cuando leemos este texto podemos pensar que trata sobre una corona de las personas que son justas, entonces van a recibirlas, pero la frase, tal como está construida en el original, como el Espíritu de Dios le inspiró a Pablo que la escribiera, tiene un sentido completamente diferente. Dice: la corona que es justo que Dios me dé. Y a mí eso siempre me impresiona, porque no merecemos absolutamente nada de nuestro Dios, y Él nos lo regaló todo, y nos regala la salvación, y no nos abandona nunca, y está siempre con nosotros, y nos da fuerzas, nos da más de lo que nadie hubiera podido imaginar, y desde luego más de lo que cualquier religión diga, porque sabemos que todas las religiones son vanas, son como correr tras el viento, como decía Salomón en cuanto a las vanidades, en cuanto a las frustraciones de la vida. Pero lo que Dios nos regala es absolutamente impresionante, y no solamente nos lo da, sino que incluso cree que es justo regalarnos una corona por las cosas que hacemos por Él. ¿No os impresiona? Yo no puedo explicarlo, pero siempre toca mi corazón esa frase, porque además dice que la dará a todos. Pablo dice: no es solamente a mí. Cuando hablábamos antes en cuanto a los Juegos Olímpicos y los corredores, uno a veces puede quedar frustrado pensando: bueno, solo el vencedor va a ganar la corona. Pero cuando Pablo usa ese ejemplo, y cuando vuelve a usar este ejemplo aquí, nos dice que esa corona está dispuesta para todos, no solamente para los vencedores, porque Dios nos va a dar la fuerza para seguir adelante y para llegar un día también a su presencia. El Señor Jesús empeñó su palabra en eso. Dijo: yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin de los siglos, hasta el fin del mundo. No dice hasta el fin de tu vida, dice hasta el fin de los siglos. Así que esa promesa es para todos. Por eso Pablo dice: Dios va a regalar esa corona, pero no solamente a mí,
sino también a todos los que aman su venida. Estos días mucha gente habla con todo esto del COVID-19 de si será el fin del mundo. No lo sabemos, nadie sabe lo que va a suceder en los próximos meses, los próximos años. Ahora sí nos está enseñando un poco cómo va a ser todo ese proceso. Hace solamente unos meses nos parecía imposible lo que leíamos en el Apocalipsis, que por una enfermedad, por una peste, pues una tercera parte de la humanidad falleciera. ¿Os imagináis? 2.000 millones de personas. Ahora sabemos que desgraciadamente puede ser posible. Así que la Biblia ya nos anticipó lo que estaba pasando, lo que podría pasar, pero no tenemos que estar preocupados absolutamente porque estamos en las manos de Dios. Así que ese deseo de que el Señor vuelva, ¿os acordáis al final del libro del Apocalipsis cuando dice el Espíritu y la Iglesia dicen ven? Y a mí me encanta siempre que hablamos o cantamos sobre la segunda venida, ese deseo de decirle al Señor ven, porque realmente le necesitamos y el mundo le necesita. Encontramos una cuarta corona en la carta también del apóstol Pablo, esta vez a los Filipenses, el capítulo 4 y el versículo 1. Filipenses 4:1 dice, así que, hermanos míos, amados y añorados, a mí me encanta la manera que Pablo tiene de escribir. Es el Espíritu de Dios que inspira a Pablo, a Pedro, a Lucas, a Mateo, a Marcos, a Juan, a todos los que escribieron libros en el Nuevo Testamento y en toda la Biblia. Pero lo que me encanta es que usa su carácter, el carácter de cada uno. Y Pablo no solamente amaba a las personas en la iglesia, sino que los añoraba también. Y verdad que eso es impresionante. Dice, gozo y corona mía. Estad firmes en el Señor. Esta me encanta porque si las otras coronas podrían ser físicas, algún día el Señor nos la va a dar. Esta es una corona espiritual y la corona son las personas que Pablo amaba. ¿Quieres tener muchas coronas en el Señor? Ama a muchas personas. Ama a muchos en la iglesia. Si son 100, 120, 140, ámalos a todos y a sus familias porque son tu corona en el Señor. ¿Entendéis el argumento de Pablo? Otras personas de otras iglesias, todas tus vecinos, cuantas más personas ames, más coronas vas a tener, porque son las coronas que Dios está poniendo en tu vida. Y eso habla de que tengamos hijos espirituales, de que nos preocupemos por otras personas. Menciona Pablo otra vez este tipo de corona, lo podéis ver después con calma en la primera carta a los tesalonicenses, el capítulo 2 y el versículo 19, diciendo que los de Tesalónica, por decir una broma para que no se celaran también los de Filipos, sé que me entendéis esta pequeña broma, también eran su corona, y los de Corinto y los de Éfeso, todos eran su corona, porque los tenía como hijos espirituales a todos. Y cuando nosotros comprendemos esto y pedimos a Dios que nos dé hijos espirituales y le hablamos a otras personas y ayudamos a otros para que conozcan al Señor, estamos llenando nuestra vida de coronas. Y estamos siguiendo lo que el Señor Jesús dice, porque aunque nos parezca impresionante, hay algo que a veces perdemos de vista. El Señor nunca nos llamó a fundar iglesias. Y ahora alguno se va a asustar y espero que no. El Señor nos llamó a hacer discípulos suyos. Él dijo, yo edificaré mi iglesia. Que la iglesia crezca, que se fortalezca. Nosotros trabajamos para eso, pero es el trabajo del Señor, es el Espíritu de Dios el que lo hace. No es nuestra preocupación. Nuestra preocupación, nuestro trabajo es hacer discípulos del Señor. Que muchas personas conozcan al Señor. Id y haced discípulos. Y entonces, en ese proceso, cuando las personas conocen al Señor, el Señor edifica su iglesia. Porque si la iglesia dependiera de mí o de alguno de nosotros, pues estaríamos perdidos. Pero está en las manos del Señor. Por eso, siempre que hablamos a otras personas del Señor y siempre que tenemos hijos espirituales y les ayudamos a que estén más cerca del Señor, y por medio del Espíritu de Dios derramamos nuestra vida por otras personas, esas personas son nuestra corona. Y por último, la corona de la vida que aparece en el Apocalipsis capítulo 2, supongo que ya algunos lo estabais recordando,
Y vuelvo a repetir en Apocalipsis 3:11. En 2:10 y 3:11 habla a las iglesias y les dice, sé fiel hasta la muerte, le dice el capítulo 2, y yo te daré la corona de la vida. Otra vez habla del sufrimiento y está hablando de una corona, por decir de alguna manera, para que entendieran que el sufrimiento no puede vencernos. Puede hacernos tambalear, puede a veces llenarnos de temor, puede hacernos bailar en la desesperación en muchas situaciones. Eso es normal porque somos personas, hombres y mujeres de carne y hueso. Pero no puede vencernos, porque la promesa de Dios es que lo que tenemos es la corona de la vida. Y no importa incluso si a veces perdemos nuestra vida, porque la corona de la vida nadie nos la puede quitar, de ninguna manera. Lo que es impresionante, y ya estoy terminando, es que en el capítulo 4 de Apocalipsis menciona un acto muy bonito. Y a mí siempre me impresionó ese momento, porque es el momento en el que están todos en la presencia de Dios. Yo sé que algunos teólogos en este detalle quizás no estén de acuerdo conmigo, pero no me importa. En el capítulo 4 habla de que los 24 ancianos están en la presencia de Dios y para mí son el símbolo de la iglesia. Es decir, es la iglesia que está en la presencia de Dios allí. ¿Y qué hacen esos 24 ancianos? La Biblia nos dice en el capítulo 4, si queréis leerlo, porque lo repite en varias ocasiones, el capítulo 4 y el versículo 4, había 24 ancianos alrededor del trono y sentados en los tronos, vestidos de ropas blancas con coronas de oro en sus cabezas. Y solamente los vencedores reciben esa corona, es decir, es la iglesia que está recibiendo esas coronas para todos, que Dios nos regala, además de todo lo que Él nos ha dado. ¿Y sabes lo que dice que ellos hacen, que yo creo que todos haremos? Versículo 10 de Apocalipsis 4, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante de él. Literalmente la palabra es muy fuerte, dice arrojan, como diciendo yo no tengo derecho a ninguna corona. ¿Verdad que eso es lo que haríamos? Si un día cuando estemos en la presencia de Dios, Él te pone una corona, te dice, Jaime, cada uno de vuestros nombres, y dice, has sido fiel en lo muy poco, dijo el Señor, pero yo te voy a coronar, te voy a poner sobre mucho. Al verlo, lo primero que haríamos sería quitar nuestra corona y arrojarla a sus pies, decir, mira, es tuya, yo no he podido ganar esto, de ninguna manera. Pero Dios es tan bueno, tan impresionantemente bueno que no podemos explicarlo, que Él no solamente nos regala todo, sino que también quiere coronarnos por incluso lo poco que hayamos hecho. Termino con un detalle. ¿Os acordáis Juan capítulo 19 y el versículo 2? Yo sé que os lo he dicho algunas veces. Cuando el Señor Jesús fue a la cruz, los soldados tejieron una corona de espinos y la pusieron en su cabeza. El enemigo, el diablo, los espinos eran el símbolo del mal. ¿Os acordáis que cuando el hombre pecó, lo primero que hizo la tierra fue producir espinos? Porque ese es el símbolo del mal. Y el enemigo creyó que había vencido y le dijo, muy bien, voy a poner encima del Hijo de Dios, es el Rey, de una manera incluso irónica, pues una corona con espinos, con mi símbolo. El Señor la llevó. No le preocupó porque la estaba llevando en mi lugar. Eso era lo que yo merecía, lo que todos merecíamos. Sabéis que la historia no terminó ahí. El mundo entero lo sabe. El Señor resucitó, venció a la muerte, y por eso hay un texto absolutamente bonito y tierno en la carta de en el libro de Isaías, del libro del profeta Isaías, el capítulo 55, hacia el final del capítulo, que dice que un día cuando el Señor Jesús reine, cuando Él sea rey, cuando Él vuelva, y por eso los que amamos esa venida nos regalará esa corona especial, por decirlo de alguna manera, pero cuando Él vuelva, en lugar del espino, va a crecer el ciprés. Todo lo incluso feo que a veces vemos en la
en la tierra, en nuestro planeta, va a ser completamente restaurado. Dios va a hacer cielos nuevos y tierra nueva. Siempre digo esta broma y me perdonáis, pero si Galicia es impresionante ahora, imagínate cómo será el día que el Señor restaure todo por completo y todo sea tan bonito que ni, dice cosas que ni ojo vio ni oído oyó, cosas que ni podemos imaginar. Son las que Dios va a hacer un día, las que Él ha preparado. ¿Y sabes por qué? Por nuestro Salvador, por el Señor Jesús. Por eso entiendo perfectamente que aquellos 24 ancianos, que la iglesia que está en la presencia del Señor, arrojen sus coronas a los pies del Señor como un símbolo de amor, de lealtad, de cariño, de decirle, solo tú eres digno de recibir coronas. Porque sabes una cosa, en la Biblia, en ninguna ocasión, solo una, Apocalipsis 14, cuando el Señor Jesús vuelve como rey, el Señor Jesús aparece coronado. Y eso sí que rompe mi corazón. Que mi Salvador, nuestro Salvador, el que lo merece todo, nos regala coronas a todos. Y Él solo será coronado cuando vuelva como rey. A veces es verdad que somos muy orgullosos. Pedimos para nosotros nuestros derechos, lo que queremos. Y la persona que lo merece absolutamente todo, que hizo absolutamente todo por toda la humanidad, ni siquiera se preocupa de llevar su corona, la corona que le pertenece y que es realmente el único que la merece, porque fue el que fue una cruz por cada uno de nosotros y el que resucitó por cada uno de nosotros. Pero ¿sabes la corona que a Él le encanta? En la carta a los Hebreos y el capítulo 2 nos dice que el Padre le coronó con la corona que hay en el corazón del Señor Jesús hoy hasta el día que Él vuelva como Rey. Dice literalmente que el Padre le coronó de honor y gloria por sus padecimientos, por los padecimientos de su muerte. Así que de una manera que no podemos entender, el hecho de que el Señor Jesús fuera a la cruz y de que padeciera por cada uno de nosotros, eso le llenó de honor y gloria. No sé cómo explicarlo, pero es como si fuera lo que más aspiraba a tener. Como Dios mismo, como si nos dijera, mira, no me importa ser coronado rey. Lo que me importa es entregar mi vida por ti, por mí, por toda la humanidad. Por eso nos duele el corazón, ¿verdad?, cuando vemos tantas personas que no quieren recibir al Señor Jesús en su vida, porque no es solamente que sigan viviendo de espaldas a Dios en su pecado, que sean condenados, es que pierden todo lo que es la vida. Y pierden el amor incondicional de su Creador hasta el último momento, desde aquí y por toda la eternidad. Porque Él prefirió una corona de padecimientos antes que la corona que le pertenecía como rey. Ese día llegará. No sabemos cuándo, pero el Señor Jesús va a volver. Y para todos, seamos creyentes o no, la pregunta que me gusta hacer siempre es la misma. Ese día será cuando el Señor Jesús vuelva. ¿Será una buena noticia para mí o será una mala noticia? Yo sé que para todos los que amamos al Señor Jesús será la mejor noticia que exista. Incluso cuando le veamos ya como Rey de Reyes y Señor de Señores, porque nunca ha existido ni existirá nadie como Él. Aquello que tengamos, incluso que el Padre nos haya regalado, aquellas coronas que Él nos haya dado, las vamos a poner a sus pies. Y además, no solamente lo vamos a hacer con todo nuestro corazón, quizás con muchas lágrimas de agradecimiento, de asombro, de ver por fin cara a cara a nuestro Señor. ¿Os imagináis lo que será eso? Y saber que ese encuentro, todos juntos, en los cielos nuevos y en la tierra nueva, todos los que recibimos al Señor, pero sobre todo con Él, cara a cara con Él, ese encuentro no terminará nunca, será por toda la eternidad.